Seguimos aquí en Panorama Público en la edición del 15 de febrero del 2021, una edición extraordinaria, una edición en la que nos estamos abocando al análisis de nuestra coyuntura político-social en la que estamos atravesando, esta coyuntura en la que nuevamente nuestros actores políticos, la clase política se ve envuelta de manera tan deplorable, de una manera tan lamentable, y que estoy segura que todos los peruanos rechazamos tajantemente este tipo de acciones por parte de estos altos funcionarios de la República y de quienes también exigimos las explicaciones del caso ahora de nuestro Congreso de la República, de la Presidencia, de la Fiscalía de la Nación y de los demás entes gubernamentales que resulten responsables de hacer estas investigaciones, y que lo más pronto posible la población tenga conocimiento no solamente de la relación y de las personas que habrían infringido o cometido algún delito, sino que las sanciones sean efectivas, drásticas, y que en el tiempo sean pues las que a la población le devuelvan la confianza en los funcionarios públicos. Hoy, como lo habíamos adelantado, también tenemos a Diego Morón Vivas, quien en exclusiva viene a presentarnos su libro, Desalojo en la Vía Notarial. Este es su libro, en exclusiva nos los está presentando aquí en Panorama Público. Y le vamos a dar la bienvenida a Diego. Diego, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Elena, y saludos con todos los oyentes. Diego, tenemos también en el programa al doctor y congresista Carlos Mejía, quien es el encargado el día de hoy, más allá de hacernos el análisis de nuestra coyuntura política, quien nos va a dar los comentarios respecto a la presentación de tu libro. Quisiéramos que nos diga de qué se trata, cuál es el contexto y por qué decidiste escribir este libro, cuál fue la problemática que te llevó a tomar esa decisión. A ver, primero comentarte, Elena, y bueno, también al doctor Mejía, lo siguiente. El título es Desalojo en la Vía Notarial, ontología jurídica para la proyección de leyes y normas. Digamos, el término ontología es muy importante resaltarlo, pues es un criterio filosófico muy importante que, digamos, refiere al ser en cuanto ser de las cosas. Por ejemplo, la ontología jurídica se pregunta cuál es el ser en cuanto ser del derecho. Entonces, digamos, si nosotros nos basamos en Kelsen va a decir que el derecho es solo norma, como lo expresa en su teoría pura del derecho, aunque después, en una obra post-mortem, digamos, dice que el generador del derecho es la voluntad política. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Carlos Cosio, por ejemplo? Este jurista o justifilósofo, digamos, argentino del siglo XX, se contrapone a Kelsen y dice que el derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva. Lo que nos dice básicamente que el derecho es producto de la cooperación social, o como decía el francés Léon Duguit, reflejo de la división del trabajo. Entonces, ese es el título que se le pone. ¿Y qué es lo que busco con esto? Principalmente es un señuelo o una especie de carnada del desalojo, porque estoy invitando con esto a que, digamos, se abra la mente y se empiece a pensar en una real privatización de la justicia. Yo lo que propongo con esta norma no es lo que tradicionalmente se espera y que siempre se ha propuesto, que todo vaya al Poder Judicial. Elena, digamos, tú sabes que el Poder Judicial es un monopolio. Al ser un monopolio y no tener competencia, el servicio que presta es sumamente deficiente. Entonces tenemos 6 procesos de 6, 30 y hasta 40 años. El desalojo, por ejemplo, según los últimos informes, digamos, no dura menos de 4 años para que te devuelvan tu propiedad. Entonces, y eso sin etapa de ejecución. Entonces es terrible. ¿Por qué? Porque esto paraliza la economía. El derecho va de la mano con la economía. Toda norma cuesta. Ninguna norma es gratis, como bien lo sustenta también Enrique Gersi. Entonces, lo que se propone básicamente es abrir, digamos, establecer esta propuesta de generar competencia con el Poder Judicial, el notario que tenga facultad coercitiva, y por qué no invitar que otras ideas también se
digamos, se unan, como que el arbitraje también tenga capacidad de coerción. ¿Por qué? Porque el arbitraje, si bien es cierto, puede emitir laudos arbitrales, se pueden revisar en vía judicial, y ese es un gran problema. ¿Y por qué no proponer que Indecopi también lo haga? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es básicamente que se generen más contratos. ¿Contratos de qué? De arrendamiento. Pero como vuelvo a repetir, digamos, podríamos interpretar de que se pueden, digamos, ver también otras materias civiles. Entonces, es una cuestión basada en el análisis económico del derecho, que es una escuela liberal, en cuanto, digamos, que tiene relación con el costo-beneficio. Sabemos que los seres humanos racionales actuamos en virtud de eso. Si algo no nos conviene, no vamos a poder, digamos, celebrar contratos en este caso. Los costos precontractuales y los costos de ejecución de los contratos son altísimos, los costos de transacción. Entonces, digamos, ese es en esencia, y también se propone cómo crear las leyes y las normas. Las leyes y las normas, digamos, como vuelvo a repetir, son reflejo de la división del trabajo, de la cooperación social, son reflejo de la conducta humana. Entonces, quizá esto puede ser un poco más profundo lo que voy a decir, pero René Descartes, por ejemplo, este filósofo racionalista, decía: pienso, luego existo. Y esa es la doctrina racionalista que también se impulsa el derecho. ¿Por qué? Porque, digamos, esa frase, ¿cómo se puede traducir? Pienso es la norma, y existo es que después digamos, los particulares puedan existir. Y lo que yo estoy proponiendo con esto es revertir eso, primero que se exista y después se generan las normas. Y eso es justamente lo que dijo el premio Nobel digamos, en buena cuenta, lo que dijo el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek. Entonces, básicamente Hayek decía que el derecho surge de la espontaneidad de las relaciones humanas. Y bueno, Hayek fue abogado también, aparte de premio Nobel de Economía. Entonces, Diego, más allá vamos a dar pase en un momento a los comentarios del doctor respecto a la exposición preliminar que estás haciendo de tu libro. Correcto. Pero hay una pregunta que me ha surgido respecto a que nos señalabas en algún momento que para ti el Poder Judicial es un monopolio respecto, ¿no?, a todas las circunstancias jurídicas o de connotación jurídica que se presente en una sociedad organizada, y ¿no? etc. Sin embargo, tú propones pues darle más cabida a la vía administrativa que al Poder Judicial en este caso en específico, o tal vez, como dices, abrir un abanico de otras opciones. Sin embargo, el Poder Judicial, al ser un poder público y obviamente un ente público, definitivamente tiene falencias. ¿Por qué no proponer tal vez alguna forma de mejora en los servicios que brinda a la población? ¿Por qué ha sido más allá, ¿no?, de desmonopolizar, de acuerdo a tu punto de vista, el Poder Judicial? Bueno, básicamente, a ver, Elena, te explico. Digamos, voy a ser un poco histórico, digamos, en este aspecto. ¿Qué pasa? Que el padre de la economía moderna, Adam Smith, por ejemplo, él contaba que en Inglaterra en el siglo XVIII habían competencia de juzgados. Y esa competencia de juzgados respondía a la remuneración que los particulares podían pagar. Entonces los juzgados se esforzaban y ¿qué hacían? Digamos, atendían bien, digamos, daban un buen servicio porque tenían competencia. A ver, se ha intentado ya, digamos, generar las mismas alternativas. La ley, tenemos el desalojo tradicional, al menos Polanco Gutiérrez, por ejemplo, cita hasta 4 desalojos. Por ejemplo, el desalojo tradicional, el desalojo con cláusula de allanamiento futuro, el desalojo con la 1177, y bueno, en ese tiempo, digamos, todavía no estaba la 30933, pero Polanco citaba también el desalojo a futuro, ¿no? Digamos que podía demandar incluso antes de que existe el conflicto. Pero estas leyes no han servido para nada, porque al final la carga procesal, digamos, no va a reducirse jamás. Como te digo, digamos, al ser el Poder Judicial un monopolio, digamos, tiene el monopolio de la administración de justicia, y no generarle competencia, no se van a esforzar jamás. Entonces, ¿esto a quién beneficia? A la persona más importante de la relación económica, digamos, o de la relación de consumo, el consumidor.
nosotros siempre debemos velar por el consumidor. A nosotros nos conviene que hayan más contratos, Elena. Si nosotros no tenemos tantos contratos, no va a crecer el PBI per cápita no va a existir. O sea, digamos, la economía la hacen los individuos. No la va a hacer un político, no la va a hacer un jurista, no la van a hacer los intelectuales sentados detrás de un escritorio, sino que se tiene que dejar a los individuos actuar y los individuos obviamente darles la alternativa que está allí, que es el desalojo en la vía notarial, pero con la facultad que el notario tiene ahora para poder administrar justicia. E incluso se propone allí un procedimiento de desalojo y que el desalojo sea en un plazo de 9 días, de acuerdo a los días que trabaje el notario, que son de lunes a sábado. Entonces, digamos, esa es la propuesta. Eso es lo que se está viendo. Queremos una opción, quiero una opción diferente para el país y digamos, yo siempre pienso, digamos, que el derecho siempre tiene que ser reflejo de la conducta humana y nosotros vemos que la gente no obedece las leyes o, digamos, no las usa porque al fin y al cabo, pues, son demasiado costosas. Vamos a dar pase al doctor Carlos Messía con los comentarios al respecto. Doctor. Sí, en verdad yo quisiera felicitar al doctor Morón por esta iniciativa intelectual, académica, que para algunos puede aparecer como un libro, digamos, muy doméstico, porque habla del derecho registral, digamos que es una disciplina engorrosa, aburrida, pero cuando uno lo escucha hablar sobre todo y citar algunos autores de la filosofía del derecho, incluso filósofos del liberalismo económico, quiere decir entonces que su libro va un poco más allá del derecho registral, ¿no? Y efectivamente él parece ser que desde ha escrito su libro desde un análisis económico del derecho, y me parece que tiene mucha razón en todo lo que dice, y me trae a la memoria las palabras que él ha citado, un pequeño artículo que leí hace mucho tiempo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Diego Portales, y que hoy día es rector de esa universidad. Y ese profesor, en un artículo interesante, decía lo siguiente, ¿no? Que la impartición de justicia es un servicio público. Es tan servicio público como la luz, como el agua, como el teléfono, como el transporte público. Y decía él, si pagamos por el agua, si pagamos por la luz, si pagamos por el teléfono, pagamos por el transporte público, el metropolitano, el tren eléctrico, ¿por qué entonces no tenemos que pagar por la impartición de justicia? Y entonces él pensaba que si se trata de un servicio público y las tasas judiciales son muy baratas, entonces el servicio está muy barato. Entonces es un poco lo que le puede pasar a uno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí la luz me llega todos los meses a 5 soles? Voy a tener las luces prendidas todo el día. ¿Qué pasa si el agua no me la cobran? Voy a malgastar el agua. Entonces, un poco lo que pasa con la impartición de justicia, con el servicio de justicia, es que como es muy barato, todo el mundo litiga. Entonces, como se litiga demasiado, crece la carga procesal, y entonces entramos a un problema de que la justicia también entra en el juego de la ley de la oferta y la demanda. O sea, como ha subido, como la oferta se ha hecho muy barata, entonces la demanda crece. Y entonces se produce un problema de carga procesal. ¿Y cómo se resuelve esa carga procesal? Bueno, el que quiere que su expediente se vea rápido, simplemente lo que tiene que hacer es pagarle al funcionario judicial un determinado estipendio para que el expediente que está abajo encarpetado salga. Entonces, desde el análisis económico del derecho, él lo ve como el pago real, el pago del costo real del servicio, ¿no? Y entonces, y él hace también un análisis estadístico y hace ver, por ejemplo, que los juicios que más se litigan en el Poder Judicial son los que tienen que ver con el pago de soles, las grandes empresas. Entonces, me parece que la propuesta que trae el libro del doctor Verón, ¿no es cierto? Morón. Perdón, del doctor Morón, del doctor de Diego Morón,
es muy interesante porque implica básicamente no solo una reforma importante dentro de lo que puede ser la impartición de justicia, porque baja la carga procesal junto con los llamados, las soluciones de conflictos extraprocesales, sino que además tiene una mirada desde el punto de vista del análisis económico del derecho, porque también implica descargar, privatizar algunos temas que en este momento forman parte de la impartición de justicia y que no deberían estar, como era justamente hasta hace poco el desalojo, ¿no? Y así también me parece que hay algunas otras cosas, algunos otros temas que podrían meditarse, que podrían dejar de ser parte de la impartición de justicia del Poder Judicial y privatizar, como creo que es en el fondo la propuesta que él nos trae desde una rama que es el derecho registral, que es casi como decir la cenicienta del derecho, ¿no? Porque hoy en día el derecho registral lo cultivan muy pocos, más hay penalistas, civilistas, constitucionalistas, laboralistas. Entonces, hacer una propuesta del derecho registral, pero además con una mirada de filosofía del derecho y de análisis económico, me parece que el libro viene a sumar y a aportar elementos muy importantes en el mundo académico de nuestro país, ¿no? Sí, doctor. Diego, de los comentarios del doctor y aunando a ello, el libro, de acuerdo a la introducción, dice que tiene como objetivo establecer y otorgar una solución de optar por un procedimiento de desalojo en la función notarial, ¿no? Sin acudir más al Poder Judicial. Que más allá de esta premisa, ¿qué otros aportes o qué otros objetivos tiene o nos trae este libro? Primero, Elena, digamos, el libro, como bien mencioné, tiene entre los pilares, por ejemplo, empezar a hablar de una real privatización de la justicia. Luego también es una receta para la creación de leyes y normas basadas en la conducta humana, porque lamentablemente, como vuelvo a repetir, en la teoría pura del derecho, Hans Kelsen le hizo mucho daño a los abogados, porque la mayoría de abogados están formados en las ideas positivistas. Entonces, las ideas positivistas, ¿qué es lo que te dicen? Que el derecho es solamente lo que está escrito. Entonces, lo que hacen los abogados, digamos, básicamente es leer el peruano y el Código Civil. Y bueno, la Constitución, pero digamos, el derecho es más que norma, como dije, ¿no? El derecho, digamos, tiene un costo, toda ley siempre va a tener un costo y el derecho, como dice Gersi, es praxeológico. David Hume, por ejemplo, el filósofo escocés, decía que la verdad está en los hechos. Y justamente, digamos, si nosotros empezamos a entender ese libro con un poco más de profundidad, nos damos cuenta cuál es la causa de la informalidad. Porque tenemos más del 50% de acá de los peruanos viven en la informalidad. ¿Y por qué? Porque la ley es muy costosa. Porque la ley, digamos, el Estado, primero que al expedir ese tipo de leyes, pierde legitimidad. Porque la gente no hace caso a esas leyes. Entonces, como decía, por ejemplo, el español jurista Joaquín Costa, digamos, el derecho o las normas deben ser ad referendum. Si la gente les hace caso, digamos, a las normas, se tiene que aplicar. No, obviamente, que se me entienda bien, ¿no? Obviamente estoy hablando en el sector económico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a ir más allá de lo que dice el libro también evidencia, como dije, los costos de transacción que implican todas las leyes y digamos, lo que se propone es básicamente acabar con eso saliendo de lo tradicional. Porque ya Bullard, por ejemplo, Alfredo Bullard nos hablaba de la esquizofrenia jurídica. ¿Y qué cosa nos dice con la esquizofrenia jurídica Bullard? Básicamente que los juristas empiezan a pensar y estar en conceptos circulares, el derecho a la defensa, la tutela jurisdiccional, y se olvidan que el que paga las consecuencias de ese tipo de idealizaciones, digamos, son los particulares. Entonces nosotros tenemos que otorgar soluciones pragmáticas y empezar a entender el derecho como algo praxeológico, porque el derecho no es como dicen los positivistas, no es algo lógico, el derecho es algo praxeológico, es algo pragmático, es algo que nace de los hechos. Entonces, básicamente, este libro es sustancial.
para poder entender, digamos, el derecho desde una perspectiva más amplia y no solamente, digamos, encerrarnos con la doctrina, como dije, positivista, ¿no? Sino empezar a entender el derecho como algo más que norma, como conducta humana. En ese punto, doctor, le dejamos el espacio para algunas preguntas, interrogantes que tenga usted respecto a la presentación del libro del doctor Diego Fernando Morón Vivas. No, sí, muy interesante todo lo que está sosteniendo el doctor Morón. A mí me gustaría más bien hacer algunas interrogantes, ¿no? Es obvio que, por ejemplo, el positivismo es una doctrina que está en crisis, ¿no? Incluso la propia Constitución parte de la idea de que desde el momento en que señala que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado o que se desprenden de la dignidad de la persona humana, podría pues pensarse de que hay un derecho superior, o como algunos filósofos españoles ya hablan de los derechos humanos como derechos morales, o sea, una suerte de que la ley o el derecho, perdón, no solo es voluntad humana que nace del Congreso que aprueba la ley o del juez que dicta la sentencia, sino que es también una miticidad entre derecho, voluntad, normas jurídicas, conductas sociales, esquemas, ideas a los cuales se le ha hecho referencia. Y en esa lógica va una pregunta que quisiera hacerle al doctor Morón, y es, ¿qué tan cerca está el filósofo Cosio de las teorías que él maneja en su libro? ¿O está más cerca de von Hayek? ¿Cómo se definiría él? ¿Cómo definiría su postura en el marco de la filosofía del derecho? O sea, en el sentido, ¿cómo fue abordado el libro, ¿no? ¿Desde qué perspectiva? Obviamente que no es la positivista, ¿no? Sí, mire, básicamente por lo siguiente, ¿no? A ver, yo me baso mucho en Friedrich Hayek, como dije, que es un premio Nobel de Economía y también, digamos, es abogado. Vale decir que Adam Smith también era abogado, porque hace un momento comenté de la competencia de juzgados. Pero básicamente, o sea, Hayek, ¿qué dice, no? Hayek nos abre los ojos a todos y nos dice que el derecho surge, digamos, espontáneamente. Las instituciones surgen espontáneamente. Entonces, en La fatal arrogancia, por ejemplo, Hayek hace, digamos, el concepto de instinto, costumbres, tradiciones y razón. Entonces, el derecho se encuentra entre las tradiciones y costumbres, no entre el instinto. Y digamos, una vez que surge entre las tradiciones y costumbres de la gente, porque la gente no es que piense, digamos, el derecho de propiedad o el derecho de contratos o el acto jurídico, sino que la gente vive y con después, sus acciones, ¿no? Con sus acciones, exactamente, y después se racionaliza. Entonces, digamos, el derecho al ser espontáneo, por la relación, como explica Hayek, la relación de los seres humanos, después se racionaliza. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esto? Digamos, contemporáneamente, cuando entra el positivismo. Algunos dicen que el positivismo surge con Thomas Hobbes, el creador de Leviatán, y otros dicen incluso que surge con Jeremy Bentham, el inglés, y algunos, digamos, después acusan a Kelsen, ¿no?, de ser el propulsor, de Hans Kelsen, que fue el jurista más importante del siglo XX. Pero, digamos, Cosio tiene una doctrina liberal, desde mi punto de vista, en la teoría egológica del derecho, por ejemplo. Cosio, por ejemplo, lo que dice Kelsen: estás equivocado, el derecho no es norma. El derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva. Entonces, de alguna forma, eso es liberal y se relaciona con lo que dice Hayek, que digamos, Hayek dice que el derecho surge básicamente, o las instituciones jurídicas, sociales, morales y hasta el dinero, surge de la espontaneidad de las relaciones humanas. Leon Dewitt, que digamos era francés, él señalaba de que el derecho surgía como consecuencia del reflejo de la división del trabajo. Gersi sostiene que el derecho es praxeológico, que no es lógico, porque el derecho no es verdadero ni falso. El derecho, digamos, no se basa en esos criterios lógicos, como, para razonar una sentencia sí tiene que ser lógico, obviamente, el juez, ¿no?
pero digamos el derecho no puede ser lógico porque para Gersi, por ejemplo, dice no es verdadero ni falso, ¿qué cosa? Una norma así general, ¿no? El que causa un daño a otro tiene que indemnizarlo. Eso no es ni verdadero ni falso, solamente es, digamos, es una norma, pero no tiene nada que ver con lo lógico. Entonces lo que Kelsen y el positivismo hicieron es entender, digamos, que el derecho era lógico y que se basaba en el principio de inferencia y básicamente en esos principios aristotélicos, ¿no? En el principio de inferencia y básicamente en eso. Diego, aunando la pregunta del doctor respecto a cuál es tu, digamos, tu pensamiento respecto o tu corriente filosófica dentro del derecho, ¿no? Y por qué has escogido parte de estos juristas, ¿no? O algunos referentes de la rama del derecho, de la economía, que en algún momento han sido llamados extremistas, ¿no? Extremistas respecto al pensamiento liberal o del liberalismo. ¿Tú estás cerca a ello o en qué línea te sitúas para precisar, ¿no? Bueno, personalmente yo, bueno, abrazo las ideas de la libertad. Yo, bueno, me considero un libertario, digamos, en el sentido de que entiendo, digamos, el derecho desde un aspecto económico también, porque el derecho es una ciencia interdisciplinaria, no es solamente norma, como decía Kelsen, ¿no? Sino que el derecho es algo más, el derecho también es economía, un análisis quizás sociológico. Entonces, por ahí, digamos que va la tendencia y bueno, a ver, esta tendencia liberal también lo que busca es básicamente reducir la corrupción, porque considera que el Estado se debe reducir al mínimo. Entonces nosotros hace rato, Elena, te escuchaba hablar con el doctor Mesía sobre los problemas y la inmoralidad que puede existir. Bueno, suscribamos lo que dice Javier Milei, por ejemplo. Es un economista argentino. ¿Qué es lo que dice este argentino? Dice, reduzcamos el Estado. Reduzcamos el Estado. ¿Por qué tenemos tantos ministerios? Tanta burocracia. Eso es lo que genera tanta corrupción. Y entonces, esas son parte de las ideas de la libertad. Ahora, parte de las ideas de la libertad también es el respeto a la propiedad privada. Si nosotros no respetamos la propiedad privada, no tenemos una civilización. ¿Y qué derecho hay de que digamos, el Estado cree ese tipo de, por ejemplo, procesos de desalojo tan infructuosos que al final a uno lo priven de su propiedad? Entonces, la propiedad no solamente, digamos, desde una perspectiva anglosajona, no solamente es sobre las cosas, sino también sobre los contratos. Entonces, los contratos también deben entenderse como propiedad, ¿por qué no? Cuando se incumple un contrato de arrendamiento, se incumplió y se vulneró la propiedad. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, siendo un poco quizá más radical, citando a Murray Rothbard, el Estado es enemigo de la libertad. Y tiene un capítulo de ello en su libro La ética de la libertad. Entonces, digamos, las ideas del liberalismo económico proponen es respeto a la propiedad privada, a la libertad y a la vida. Entonces, esos son los paradigmas. Entonces, entendemos que esa pensamiento, esa corriente filosófica que abrazas como libertario es la que plasmas aquí en tu libro Desalojo en la vía notarial, ontología jurídica para la proyección de leyes y normas, que los lectores van a ser los que van a tener frente a ellos y a los cuales invitamos, ya que Diego Morón Vivas, aquí en exclusiva en Panorama Público, está presentando su libro y también nos ha dicho que para todos nuestros seguidores, televidentes, que puedan llamar, ¿no? A nombre de Panorama Público van a tener un descuento extraordinario por parte de él y digamos, en una suerte de hacer un poco más amigable esta adquisición de su libro, ¿no? Desalojo en la vía notarial. Diego, te dejamos las cámaras para que puedas referirte al público e invitar a que adquieran pues tu libro que estás presentando el día de hoy. Claro, bueno, a todos, digamos, este es un libro esencial para los que estudian Derecho, para los abogados también, y bueno, básicamente este libro lo pueden adquirir llamando a los siguientes números,
al 962-714-730, al 943-02-8391. Y bueno, para los oyentes de Elena, que son muchos, hay un descuento sin duda. El libro, el precio normal está en 40 soles, pero se les estaría dejando, si es que llaman, pues a 35 soles. Como digo, es un libro esencial y básico para entender el derecho desde una perspectiva más amplia, porque lamentablemente, bueno, a ver, los abogados y los economistas estamos, lamentablemente lo voy a decir, estamos mal formados. Primero porque a los abogados nos forman en las ideas positivistas y nos enseñan que el derecho es solo normas, y a los economistas los forman en las ideas de John Maynard Keynes, que es un economista inglés y que básicamente vela por el no ahorro y también propulsa el gasto público. Entonces, en su teoría general, Keynes, digamos, se lo dedica básicamente a los políticos. Pero eso es algo que tenemos que cambiar. Ya, Diego, ¿nos puedes repetir los números a los cuales pueden llamar para adquirir tu libro y tal vez en tus redes sociales? Y también pueden contactarnos con nosotros a través de la página del canal o a través de mis redes sociales y escribirnos que requieren el libro y nosotros le podemos poner en contacto con Diego y las personas que estén vendiendo, ¿no?, a cargo de la distribución del libro, el desalojo en la vía notarial. Diego, Sí, ¿nos puedes repetir su por supuesto, el número es 962-714-730 y el otro número es 943-02-8391. Los invito, amigos, que es una lectura imprescindible. Así es, y te agradecemos el día de hoy estar aquí en Panorama Público presentándonos tu libro y también la presencia del doctor y congresista Carlos Messía, quien nos ha dado pues un certero análisis respecto de la coyuntura político-social de nuestro país y también como actual parlamentario nos ha dado ciertas primicias respecto al actuar del Congreso que está adoptando ahora mismo respecto a estas acciones que están saliendo a la luz en torno a los supuestos actos, ¿no?, en contra del Estado peruano que habría cometido el señor Martín Vizcarra Cornejo y los altos funcionarios de su gobierno y a algunos que todavía siguen pues ahora dentro del actual gobierno. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Panorama Público, todos los lunes a las 9 de la noche. Gracias. Hasta el próximo lunes.